Hi there, today I'm going to explain you the uses of simple past into affirmative, negative, and interrogative way, and the importance of the regular verbs and irregular verbs. So please take notes on your notebook, and then I'm going to ask you to do something at the end of this video, so please attend the instructions, okay? Well, first of all, the uses of the simple past is to talk about actions in the past, old abilities, and routines in the past. I mean, usamos el pasado simple para hablar de acciones en el pasado, es decir, en su momento ocurrieron, ya no van a volver a suceder. Old abilities, habilidades antiguas, que tal vez por la edad, por falta de tiempo, por X o Y razones, ya no lo pueden realizar. Y rutinas en el pasado. Es decir, por ejemplo, en la primaria se levantaban a las 8 de la mañana y ahorita por el trabajo o por la prepa o por la universidad ya no pueden levantarse hasta las 8, sino que ya cambia su tiempo. Entonces todo es referente a lo que hacían en el pasado. The only auxiliary that we can find in simple past is the verb did. But let's open a bracket and let's explain what an auxiliary is. When you ask for a job or you want to apply for a job, sometimes you can find this kind of announcement. Auxiliar de almacén. O auxiliar de cocina. Inmediatamente cuando nosotros vemos este tipo de anuncios, que se necesita un auxiliar de almacén, quiere decir que ustedes van a estar de apoyo en un almacén. O bien, si les dicen necesitamos un auxiliar de cocina, quiere decir que ustedes van a estar de apoyo para estar en la cocina, ya sea que le ayuden al chef o a la persona encargada del comedor. Eso es en términos de empresa. En términos gramaticales es prácticamente lo mismo. Porque un verbo por sí solo, bueno, voy a borrar esto del auxiliar. Un verbo por sí solito, al menos en esta gramática, no se puede negar ni hacer oraciones por sí mismo. Lo único que nos puede ayudar es a conocer el tiempo en forma afirmativa del que está hablando. Les pongo, por ejemplo, el verbo eat. Ay, es que no se ve mucho. Ahí está. El verbo eat. Por su pura estructura ya sabemos que estamos hablando de un verbo en presente. Ahora, si vemos el verbo ate, por la misma estructura les digo, sabemos que todavía seguimos hablando de un verbo en afirmativo, pero ahora el cambio está que lo terminamos modificando o conjugando, en pasado simple. Entonces, hasta aquí mi verbo sí puede funcionar. Ahora, ya cuando este verbo quiere negar una acción o quiere preguntar acerca de una acción, entonces por sí solito ya no va a poderse negar. Sino que para ello necesita a su chalancito, necesita a su auxiliar. Entonces, did va a ser el auxiliar para pasado simple y solo y únicamente va a ser usado para oraciones negativas y oraciones interrogativas. Jamás van a ver que haya una oración afirmativa con un auxiliar en pasado simple. Nunca. Para ello tenemos los sufijos. Vamos a encontrar que los sufijos del pasado simple para verbos irregulares va a ser el ed. Por ejemplo, el verbo walk. Ay, se los pongo aquí. Walk. En su forma presente simple lo vamos a encontrar así. Pero si ya lo queremos cambiar
a pasado simple, debemos agregarle el sufijo ed, walked. Ajá. Y en caso de ser un verbo irregular, ellos van a tener su propio comportamiento, their own behavior. Es decir, por ejemplo, ahorita el verbo que les puse, el eat, no es correcto decir eateth. Eso no existe. Su conjugación es ate. Entonces, hasta aquí espero vayamos bien. Y de todos modos, si llegan a tener alguna duda, me lo comentan por inbox y con gusto se los resuelvo. O bien también en los comentarios lo pueden escribir ahí donde tuvieron dudas y con gusto les explico y trato de resolver sus dudas. Tenemos este primer ejemplo del pasado simple en forma afirmativa. Con esta oración el contexto se refiere a algo que solía hacer pero ya no hoy en día. Y esto dice así: I worked in Castores for 2 years. En primera, ¿cómo identificar que estoy hablando de una oración en pasado simple? Por su sufijo, y por el time expression, es decir, por el adverbio de tiempo, pero principalmente por el verbo. Aquí, como mi verbo sí puede hablar por sí solito en pasado simple, no es necesario agregar ningún auxiliar, se queda solito. Este es un caso con un verbo regular. Ahora veamos con uno irregular. Misma situación. Como aquí mi oración le estoy hablando en forma afirmativa, no es necesario agregarle ningún auxiliar. Lo único que debo cambiar es mi verbo. De ser irregular, su forma infinitiva de este verbo es sleep. Al ser irregular, en pasado simple cambia a slept. Y aquí tenemos otro adverbio de frecuencia. No, de frecuencia. De tiempo. Y dice, I slept 2